Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo mes de mayo, el Papa León XIV va a cumplir el primer año de su pontificado, que ha gestionado con cierta discreción si lo comparamos con el de su predecesor, el Papa Francisco. Nuestra invitada de hoy, la teóloga francesa Véronique Lecaros, presenta aquí en París su libro Retrato de un Papa peruano, en el que aborda la trayectoria en Perú de Fray Roberto hasta su llegada al Vaticano hace apenas un año. A bordo del Papamóvil, el nuevo pontífice saludó a la multitud en la Plaza de San Pedro. En su misa inaugural, el Papa León XIV marcó el tono de su papado, denunciando los sistemas globales que perjudican al planeta y a los marginados. En nuestro tiempo todavía vemos demasiadas discordias, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Un paradigma económico que sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. El Papa se comprometió a hacer de la Iglesia una fuerza de paz en el mundo e hizo un llamamiento a la unidad, palabra que utilizó 7 veces durante su discurso. Su predecesor dejó una Iglesia dividida y los conservadores acusaron a Francisco de sembrar la confusión con comentarios improvisados que enviaban mensajes contradictorios. Muchos de los presentes expresaron su esperanza de que el Papa León sea capaz de superar las divisiones. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar contigo, Jordi. Bienvenida a Radio Francia Internacional. En su primera locución que estábamos escuchando, el Papa León daba el tono a lo que iba a ser su pontificado. Quizás no se esperaba que el segundo mandato de Donald Trump, que coincide casi, le desmentiría punto por punto, ¿no? Sí, es verdad, tienes toda la razón. La actitud de Donald Trump es muy diferente. Hemos visto un logro de León XIV en relación a los obispos de Estados Unidos que estaban muy polarizados, ¿no? Y que han logrado ponerse de acuerdo para hacer un pronunciamiento sobre el tema de la migración. Esto es un logro. Hemos escuchado justamente que lo central de León XIV es promover la paz, la unión, la conciliación. Tiene esta expresión muy linda que es la paz desarmada y que desarma. Importante eso. Sí, lo vamos a ver. Incluso León ha criticado la política de Trump, algo que no suele hacerse, de una manera muy educada, pidiendo una profunda reflexión sobre cómo se trata los inmigrantes ahí en Estados Unidos, ¿no? Sí, y obviamente todos los temas, los migrantes y el tema del medio ambiente, que es un tema central. Y hay muchos más que están ahí. Precisamente ayer Trump anunciaba la eliminación de las regulaciones climáticas, ¿no? Es una verdadera aberración. Sí, la forma en que se ha salido de los organismos internacionales que veían esto, porque el medio ambiente no pertenece a un país, se tiene que regular a nivel internacional. Por supuesto que sí. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Francia, en París quizás. ¿Has nacido en París? No. Bueno, sí, soy de Francia, crecí en Francia, estudié la teología en Estrasburgo. Hoy día he regresado, hoy día está la presentación del libro en el Centro Cultural Peruano, donde me han gentilmente invitado. Mire, en el Perú la gente se siente muy orgullosa de tener a un papa suyo. Me imagino que sí. Eres doctora en teología por la Universidad de Estrasburgo, pero me gustaría que nos contases qué es lo que te llevó a Perú en los años 80, porque vives allí desde hace muchos años. Sí, soy viuda de un peruano diplomático y fue el amor que me llevó al Perú. Y el amor del Perú. Ahora me he quedado en el Perú, enseñó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, enseñó teología y empecé a querer investigar el tema de los evangélicos en el Perú y en América Latina, la forma en que han crecido muy rápidamente en países que eran exclusivamente católicos, ¿no? Y la forma en que ahora vemos cómo se involucran en política.
Precisamente ese libro lo publicas hace 10 años ya, la conversión de los evangelistas, del evangelismo, sobre el auge de las iglesias evangélicas allí en Perú, pero también en América Latina, no solo en Perú. Sí, claro. Hay países en que son mucho más presentes que en Perú. En América Central han logrado, en Honduras, en El Salvador, llegar a la mitad de la población. O sea que son hasta más numerosos, o apenas más, tampoco hay que exagerar, que los católicos. En Brasil han crecido, se habla de 25%, y el catolicismo ha retrocedido de los que se identifican, cuidado, como católicos, a algo menos que 50%. Ese libro, ese estudio lo haces hace más de 10 años. Sí. ¿Cómo han evolucionado las cosas? Ocurrió lo que no esperábamos. Es decir, los evangélicos han seguido creciendo, más no de manera geométrica muy rápidamente, sino más lentamente. Y lo que ha crecido son los que se identifican como sin religión en América Latina, curiosamente. No son ateos, pueden ser muy creyentes, pero son gente que vive al margen de las iglesias. Pueden ser personas que, no sé, escuchan cantos cristianos, quizás van a escuchar digamos, a un pastor brillante, pero no están en una iglesia. Hablando de protestantes, quizás el Papa León no es naturalmente protestante, pero tiene contactos con los pastores protestantes, ¿no? Bueno, en Estados Unidos los católicos son una minoría. Por supuesto. ¿No? Ya. Y él ha crecido perteneciendo a esta minoría. Siendo una minoría significa siempre ser mucho más involucrado, mucho más, involucrado y en fin. Pero volvamos al libro que presentas este miércoles en París, en un acto organizado por el Centro Cultural Peruano, como nos decías. Ese joven papa que va a llegar a Perú era Fray Roberto, ¿no? Así es. Fue un choque para él, seguro. El mismo choque que tú viviste cuando llegas a Perú. Sí, uno no se da cuenta de la, ¿cómo decir?, de la diferencia de que es una cultura cristiana, muy marcada por el cristianismo, se habla el castellano, pero hay una manera de pensar, de vivir, de experimentar el mundo muy diferente, ¿no? Se ha usado la palabra mundo encantado. Entonces, es realmente sentir que la presencia divina está ahí, ¿no? La gente dice, bueno, no sé, mi hermano se ha salvado de su cáncer. Dice, gracias al médico, no, pero gracias a Dios que ha dirigido al médico. ¿No? Esta presencia siempre divina de los ángeles, de los santos, de cómo se quiera llamar. Él llega a Chulucanas, ¿no? Sí. Y cuentas una anécdota fantástica. Va a ver a Héctor, que es un productor de pollos, Sí. y que va a regalar para todos los hermanos agustinos, ¿no? Sí. Una serie de pollos. Esa generosidad es algo poco norteamericana, quizás, no sé. Sí, yo pienso que sí. Y el cariño de la gente, realmente. Esto se siente mucho en el Perú. El Papa León XIV es padrino de varios ahijados en el Perú. Y bueno, entrevisté a la ahijada que tiene el nombre de su mamá, Mildred, y siempre ha tenido pequeños gestos, a pesar de estar muy ocupado, pequeños gestos hacia ella, un mensaje, un email. Fantástico, ¿no? Tuvo que adaptarse a esa fe popular, ¿no? Que es poco ortodoxa, ¿no? Hay un capítulo en el que nos hablas de eso. Sí, y lo que es interesante es que es un papa que parte de lo que hay y a partir de esto construye. Y por esto ha sorprendido mucho que durante el inicio de su pontificado no haya hecho grandes gestos, grandes declaraciones. Es una persona que estudia, piensa, discierne y después va a actuar, ¿no? Sin hacer grandes golpes, pero no se inmoviliza, siempre avanza. Hay que
señalar que Fray Roberto es agustino, misionero, pero cuéntanos, ¿qué tiene de particular esa orden de los agustinos? Quizás la importancia que da a la inteligencia. Bueno, ahí está Mendelssohn, ¿no? Mendelssohn, el famoso científico. Por supuesto. La importancia de la formación, pero también la espiritualidad. Esto diferencia de Francisco. Francisco era jesuita. Los jesuitas no oran las horas, no laudes, en fin, no tienen este ritmo. Los agustinos tienen este ritmo monacal. Las oraciones de la mañana, de la tarde. Así es, hasta completas, ¿no? En la noche. Y siempre León XIV lo ha mantenido. Y varios restos que sorprenden a la gente, ¿no? Que son en la realidad una forma de recorrerse, de buscar un momento de espiritualidad en el día, ¿no? Que sorprende. Por ejemplo, ha ido a tocar el trigo en un campo, cuando iba a visitar la casa de la radio. La gente dice, ¿cómo es? Pero en la realidad es un momento de recentrarse y sentir a dónde va, que él es como decir, acercarse a su centro de vida, que es su fe en Dios, ¿no? Su misión en la tierra. La enseñanza también es importante, ¿no? Para los agustinos. Sí, Dedicas sí. un capítulo al padre Roberto, formador, que reinventa la escuela en Trujillo, ¿no? Sí. La vieja ciudad de Trujillo. Sí, bueno, él ha enseñado, pero la forma en que él se acerca a la gente y le encarga un trabajo, una misión, gente que dice, pero ¿cómo voy a hacer? No sé. Le dice, te voy a formar. Esto es muy norteamericano, dicho sea de paso, ¿no? Dar a la gente, permitir a la gente tomar iniciativas y darle los medios para lograrlo. Hablando de agustinos, nos citabas a Mendel, que es el padre de la genética moderna, y también Luther, que cambió de, sí, de verdad, orden, ¿no? Verdad. Terrible. Quizás los evangelistas son hijos de Luther, finalmente. Es cierto, el protestantismo es hijo de Lutero, que no quería separarse de la Iglesia, ¿no? Siempre hay que pensarlo, él quería reformar la Iglesia. El Papa León es estadounidense de nacimiento, pero peruano de adopción. Él se considera peruano, ¿no? Casi. Sí, él mismo dice que es el país o su experiencia en el Perú es lo que le ha marcado muchísimo en su formación, principalmente, ¿no? Encontrar otra cultura, otra manera de ser, esto es esencial porque es un papa que entiende que el catolicismo no es uniforme. Algo sentía Francisco, pero Francisco viene de una Argentina que es mucho más europea, mucho más cercano a la cultura europea que el Perú. Y entonces León XIV ha entrado muy bien en estas diferencias y como tiene un pie en la cultura norteamericana y otro pie en el Perú, entiende muy bien estas tensiones, estos puntos de vista muy diferentes. Imagino que haber tenido dos papas latinoamericanos, Sí. Francisco y León, eso es muy bueno para la Iglesia Católica en América Latina, ¿no? Sí, hay que pensar que más de 40% de los católicos están en América Latina. 40% de los católicos, no está mal. Pronto Sí. el Papa León va a viajar a Perú, ¿no? ¿Cuándo va a ser el viaje? No podía ser de otra manera. Los peruanos no le hubieran perdonado. Se ha hablado de final del año. Tiene la fecha, aparte de la agenda vaticana, tiene su lógica, porque vamos a tener elecciones en abril, segunda vuelta en junio. Entonces el presidente se instala el 28 de julio. Entonces él no puede llegar antes porque sería como pesar en las elecciones. Entonces es por esto que él viene después y yo pienso que su presencia va a tener un impacto muy fuerte porque puede ser un llamado ético, ¿no? El Perú tiene muchas dificultades, problemas, como muchos países del mundo. Por ejemplo, la deforestación en la Amazonía, la explotación del oro, ¿no? Mientras el oro sube, quiere decir que la Amazonía se está desforestando. No lo pensamos suficiente aquí. Y entonces él seguramente va a ser un llamado ético
muy, muy bien calculado y que va a tener su peso muy fuerte en un país tan, digamos, tan encantado que va a escuchar. Ese puede ser el papel de la Iglesia Católica en el mundo, esa componente ética tan importante, referencia. Sí. En todo lo que he investigado es una persona muy firme. Uno tiene la sensación que no es así, pero en varias situaciones complejas que menciono en el libro, sin entrar en detalle, obviamente, porque a veces es un poco confidencial, él siempre ha sido muy firme con los delitos. ¿Tienes noticias cómo se siente en el Vaticano después de un papado de Francisco como muy, muy movido? ¿Ha apaciguado las tensiones vaticanas? Ha intentado hacerlo y es su meta, y es también por este motivo que varios cardenales lo han escogido. Entonces él considera que es su misión, es su lema también, ¿no? Ser uno en Jesús. Pero, ¿cómo decir? Apaciguar no quiere uniformizar. Hay que ver que todos pueden comprenderse, ¿no? Es lo que hacía a un nivel más pequeño en la comunidad agustina en Trujillo. Tenía peruanos de la selva, de la sierra, de la ciudad, y lograba hacer que ellos se entiendan. Hacía, por ejemplo, una tarde cultural y cada uno presentaba sus canciones, sus tradiciones. El diálogo es lo más importante. Exactamente. Naturalmente. Aquí siempre hablamos del poder de la conversación, ¿no? Que así es. Es fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison des Associations, la Casa de las Asociaciones del Barrio Latino, aquí en pleno centro de París, para la presentación del libro León XIV, un papa peruano, de la teóloga francesa Véronique Lecros. Muchísimas gracias, Véronique, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esta presentación parisina. ¿Qué sientes? ¿Qué se siente volviendo a París a presentar un libro sobre un papa peruano? Una situación que varias personas me han dicho, a través de lo que tú dices, descubro otra realidad. Claro, porque yo también he tenido que pasar por este proceso. Bien, gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde la Patagonia hasta Chicago, seguramente. Gracias y Chiclayo. Y Chiclayo, naturalmente también, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.